estamos viendo el gobierno de la iglesia. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y hace 8 días empezamos a ver un poquito con más calma las funciones, el porqué, los alcances de uno de los círculos, o más bien de una de las partes o de grupos que conforman el círculo de gobierno de la iglesia. Estamos aprendiendo que hay 3, digámoslo así, roles o grupos de personas que conforman todo el círculo de gobierno de la iglesia. ¿Cuáles son? Los sacerdotes, los ancianos y los diáconos. Ninguno es mejor que el otro, sin embargo, cada uno estamos aprendiendo, tiene un rol. Y hace 8 días o hace una semana vimos el rol de los sacerdotes, que en términos generales son todas estas personas que tienen la responsabilidad de administrar, más bien de ejercer el ministerio de la palabra, que tiene que ver con todo lo es legislar, enseñar, poner la doctrina en una iglesia, protegerla y digamos que tener toda esta parte legislativa lo mejor posible. Vimos cuáles roles, quiénes son. Después vamos a ver con más calma quiénes son al final, esos 5 ministerios que usted conoce, que van siendo también un grupo interno y lo van haciendo de una manera muy interesante, porque cuando veamos esos 5 roles nos vamos a dar cuenta que no todos hacen o tienen las mismas llamados internos. Eso lo veremos después. Pero está ese grupo sacerdotal que vimos hace 8 días. Luego tenemos los ancianos, que ellos es lo que vamos a ver hoy un poquito más a fondo, qué hacen, cómo llegan a estar allí, qué tipo de perfil debe tener, qué deben hacer y qué no deben hacer, y hasta dónde va su rol. Entonces, vamos a leer primero que todo una definición medio global que nos va a enmarcar quiénes son o qué son los ancianos. Vamos a leer, dice ancianos. Son hombres casados y de intachable testimonio, quienes junto con los sacerdotes conforman el círculo de gobierno de la iglesia local y su principal actividad es la supervisión general, lo que les permite tomar decisiones que involucran a toda la congregación y administran justicia en situaciones delicadas. Usted dirá, ¿y por qué no aparece ahí que es junto con los sacerdotes y ancianos? Y es verdad, sino que quiero decirle algo, para que arranque un gobierno en una iglesia local, lo mínimo que debe haber son sacerdotes y ancianos. ¿Puede empezar una iglesia local con sacerdotes y ancianos únicamente? Sí. Sin embargo, los diáconos van a aparecer como una necesidad pronta, porque los sacerdotes no pueden hacer todo el tiempo. ¿Se acuerdan cuál era la razón de ser del nacimiento de los diáconos? Era ayudar al sacerdocio, para que el sacerdocio se dedique de lleno o más profundamente a esa parte legislativa que estuvimos estudiando, y ellos toman un rol más ejecutivo en las otras áreas para alivianar la carga de los sacerdotes. Ese es el propósito de un diácono, que después lo veremos dentro de una semana, en una semana. Entonces, a pesar de que los 3 conforman un círculo de gobierno, una iglesia local puede empezar, o por lo menos su cuerpo de gobierno puede empezar con sacerdotes, teniendo más actividades de lo que debería ser, pero tienen que hacerlo al principio, más los ancianos. Así podría empezar un gobierno local en una iglesia. Ahora, vamos a revisar qué hacen los ancianos en más detalle. Muy bien, vamos a leer las funciones. Vamos a ir por la primera función. Regala la Biblia, por favor. La primera función. Los ancianos trabajan en sujeción recíproca con los sacerdotes, conformando así el círculo de gobierno de la iglesia local. O por lo menos el inicial, el mínimo, es lo que queremos decir ahí. ¿Qué significa recíproca? ¿Quién me dice? ¿Qué es algo recíproco? Que es en doble vía. Es decir, hay una sujeción de doble vía entre sacerdotes y
ancianos. No es uno por encima del otro ni el otro por encima del primero. No, señores. Hay una sujeción recíproca. Solo que hay diferentes roles dentro de esos, ya los vamos a ver. Vamos a entender esto un poquito y miren lo interesante. Números 11, vamos a Números 11, el libro de Números, y vamos a descubrir algo que soporta esto. Números 11. Dice así. Versículo 16. Dice, el Señor le respondió a Moisés. Moisés, ¿quién representa en esto? Moisés representa al sacerdocio, ¿recuerdan? Entonces el Señor le dice a Moisés, que representa al sacerdocio, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos. ¿Con quiénes? Pues con los ancianos, el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Dios le dice a Moisés, ¿se acuerda que todo arranca por el sacerdocio? Ahí arranca todo. Pero lo primero que hace Dios es, mira, vas a traer ancianos, gobernantes, gente que va a ayudarte, y cuando lo vamos a ver en las siguientes citas, van a empezar a ayudarle en toda esa parte judicial también y de supervisión, supervisar al pueblo, estar con él, y ya vamos a ver cómo, porque también son parte obviamente de la ayuda del gobierno local, de una iglesia. Pero ellos van a salir una vez, Dios los presenta y una vez dice que le va a dar de su espíritu a ellos, a los ancianos. Y aunque no van a tener un mismo rol, sí los ancianos tienen que vivir una vida en comunión en términos de santidad, y por eso va a haber un perfil muy claro de los ancianos que tienen que ser intachables. Intachables no significa ser perfectos, porque perfectos todos en ocasiones cometemos alguno que otro error, pero intachables es que no hay tacha, no hay mancha, o sea que son personas de verdad en las que el Señor puede y quiere confiar. Un anciano no necesariamente es una persona viejita, aunque pueden haber personas de alta edad como ancianos. No quiere decir que no, pero no es que sea un tema necesariamente de edad. Vamos a leer uno más y seguimos. Éxodo 24:9. Miren lo que dice Éxodo 24:9. Dice así. O sea que Dios es el que genera este primer gobierno junto con los ancianos. Él arranca por ahí. Moisés, vas a llamar a unos ancianos y vamos a compartir tu espíritu para que también te ayuden en este gobierno del pueblo mío. Éxodo 24:9 dice así: Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran ellos cuatro? Moisés, Aarón eran sacerdotes, y Nadab y Abiú también hijos de Aarón, nombrados como sacerdotes previamente. Todos estos cuatro eran sacerdocio. Y dice Dios, los 70 ancianos de Israel, llama sacerdocio, llama ancianos, ¿y qué hace? Subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Es decir, Dios les permitió acercarse a ambos grupos, y a ambos grupos les dio autoridad. Les permite trabajar en sujeción, ahorita lo vamos a ver, recíproca. Dos grupos de personas con diferentes roles, pero en conjunto, empezando en gobierno sobre el pueblo de Israel. Muy bien. Vamos a leer una del Nuevo Testamento rápidamente. Primera de Pedro 5:5. Rápido.
Primera de Pedro 5:5 dice así. Vamos a buscarla acá. Primera de Pedro 5:5 dice: Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, es decir, les dio autoridad también a los ancianos. Revístanse de toda humildad en trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es decir, Dios le ha dicho a su pueblo, debes estar sujeto tanto a los sacerdotes, pero también a los ancianos. Los ancianos tienen Dios les ha dado autoridad sobre la congregación o el pueblo de Dios. Tienen autoridad, Dios les ha delegado autoridad. Mírenlo, vamos a ver el punto 2. Los ancianos deben ser nombrados por los sacerdotes. Vamos a leer Hechos 14:23. Aquí está muy claro. Ya lo vimos antes cuando le dijo Dios a Moisés, llama a los ancianos, yo le voy a dar de mi espíritu a ellos. De una u otra manera estamos entendiendo que el anciano ante el pueblo de Dios nace o tiene autoridad a raíz del sacerdocio. Pero aquí en el Nuevo Testamento lo vemos con más claridad aún. Hechos 14:23. Miren lo interesante que dice esto. Hechos, aquí vamos a estar moviéndonos en la Biblia harto porque es necesario que usted lo lea. 14:23. Dice, están hablando, bueno, leamos desde el 21 para ver el contexto. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra. ¿Quiénes eran Pablo y Bernabé en términos eclesiásticos? ¿Qué eran? Sacerdocio. Pablo apóstol, Bernabé igual. Eran sacerdotes. Ellos estaban llevando la parte, poniendo las bases eclesiásticas dentro del lugar, en diferentes lugares, y armando los gobiernos eclesiásticos en diferentes lugares. ¿Y qué hacían ellos? Escuchen esto. Regresaron de Listra a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Pero miren lo que dice en el versículo 23. En cada iglesia nombraron ¿qué? Ancianos, y con oración y ayuda los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, ellos como apóstoles iban a donde habían creído los nuevos sectores de las poblaciones que empezaban a creer, y para armar el gobierno local lo primero que hacían era nombrar ¿qué? Ancianos. Pero no olvidemos que Pablo también nombraba ¿qué? Más sacerdotes. Por ejemplo, el caso de Timoteo, de los más claros. Timoteo era parte del sacerdocio, iba a ser parte de los que pastorearían un grupo de personas. Entonces sacerdotes nombraban más sacerdotes y nombraban en este caso ancianos para armar un gobierno local en cada sector donde se levantaba pueblo de Dios. Ellos nombran ancianos. Mire Tito 1:5. Mire qué interesante. Tito 1:5. Ese siempre se me esconde. Ya. Tito 1:5. Dice, te dejé en Creta para, hablando, es como hablando Pablo, ¿no? Y le manda a decir así, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ¿qué? Ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Y ahí empieza a hablar de quién debe ser un anciano. Pero no hablemos todavía de sus características. Pero él está hablando a otro sacerdote o que hacía rol de sacerdote. Te dije que debes nombrar ancianos. Acá todos los que están, llevamos allí, casi lo donde mismo. se está levantando un pueblo de Dios. Porque somos tiene como que la haber misma esa rama. generación. Este es el gobierno que viene desde Moisés. Más, yo llevo como 14. Ese grupo de personas que Dios Ya une, finalizando sacerdocio 2010. con ancianos, sujétense entre sí y armen Chiqui también. y empiecen el gobierno Si le digo, creo que Chiqui local ya más que yo. de una iglesia local. Para mí, Muy bien. de los que están Ahí Tito 2:2 que está cerca. Ahí hay actualmente nomás. Landy. 2:2 dice.
A los ancianos enséñales que sean No moderados, solo eso, respetables, marica, sensatos e íntegros en la fe, en mucho el más amor y en la mente para conciencia. algunas cosas, mucho O más sea, el sacerdote potente. tiene que enseñar a Será los su cuerpo, quién ancianos sabe. a que se porten como Aparte de lo que, no porque el marica Claro, entre acá hace lo mismo que yo, weón, a ser es íntegros, como los fines de semana que puede, porque ese para que haya marica un en camino buen también funciona liderazgo re y un duro. buen gobierno en una Pero iglesia antes local. de eso, Bien, el que vamos siempre al se hace tercero. Supervisan y alguien velan por el legendario correcto y acá santo en el Parque desempeño de de la Colombia es iglesia o Chiqui, weón. congregación. Esto es parte de las funciones de un, El ya que de un tiene el anciano bucito como de nombrado. lanita. Leamos, Hechos 15, 1 y Ese 2. marica, weón. Vamos Solamente a que de Hechos. unos años para acá como que se ha venido... Sí, Dice, weón. Pero es de esas Hechos personas que uno 15, dice que es 1 tan y 2. talentosa que Algunos que habían como que llegado por lo de mismo Judea, talentosa que es, no a le... Antioquía, se o sea, pusieron como, a uy, yo no sé por qué será enseñar eso, a los marica, como que no le da el hermanos. mismo Es interés decir, que uno. O sea, hubo como a él, desde que discípulos, empezó, entre se le facilitó comillas, mucho todo. Entonces, de pronto, ovejas de Dios, entre comillas, que exacto, yo empezaron creo a que enseñar entonces cosas un poco no, como no ve como extrañas ese reto constante dentro de la que congregación. posible, lo hacía, weón. Y dijeron, Pues bueno, weón. Realmente ya ¿qué les últimamente ya está enseñaban más estos hermanos un desentrenado, poco toda que la estaban vuelta, pero uff, sacándolos de la marica verdad? re legendario. Les decían, a menos que ustedes se ¿Cómo veo circunciden mejor así o así? conforme a la tradición de Moisés, Pues, no pueden ser salvos. Es decir, les estaban enseñando algo que mira, me pone un blur ahí. parecía no ser grave, pero sí lo estaban enseñando, porque al De decirles que una, si papi. no se circuncidaban, ¿Será que me va a es dejar este mejor por decir, acá por si que los llegan varones no se quitaran su a notificarme o prepucio algo que no de joda la sus órganos interferencia con el micrófono? genitales, no podrían ser Va a grabar salvos. una ¿Cuál era tomita el como de problema prueba de 5 segundos a ver si se coge bien de el esa audio o qué. afirmación? Que estaban Aves. entonces desestimando al Mesías. Porque nosotros somos salvos por la fe en el Mesías, y una vez somos salvos, ¿quién nos circuncida? Él. Hoy sigue habiendo circuncisión, pero hoy es la de nuestro corazón, la que nos libra ya de la esclavitud al pecado. Sigue, la ley se sigue cumpliendo, ¿no? La circuncisión, el que no esté circuncidado el corazón, antes de empezar. no es salvo. Pero eso Dale ocurre play. gracias a la fe en el Mesías. Esa era sí, ve que era una enseñanza sutil que estaba desestimando al Señor, al Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Esto provocó, dice versículo 2, un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos, pues con estos personajes que vinieron a poner una doctrinita un poquito como rara. ¿Quiénes fueron los primeros que saltaron? Los sacerdotes. ¿Se acuerda que parte de lo que el sacerdocio debía hacer era velar porque la doctrina estuviera siempre derechita? Sin embargo, dice esto: entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Es decir, un asunto delicado. ¿Qué ocurrió? Se llevó también para ser supervisado por ¿quiénes más? Por los ancianos. Es decir, los sacerdotes inmediatamente llevaron la información a los ancianos. Era un tema delicado. Allí se está diciendo esta cosa. Y entonces, ¿qué pasó? Se lo llevaron los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar a Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Bueno, y ellos siempre estaban dándole reporte a los ancianos. Es decir, los ancianos, aunque no necesariamente estaban en el día a día, recibían información porque eran parte de la supervisión de la congregación y así se entendía. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer uno más, Hechos 20:28. Vamos a pasar ahí de ese mismo 20:28. Cómo los sacerdotes, los ancianos supervisan y velan por ese correcto comportamiento o ese desempeño santo y correcto de la iglesia o congregación. Hechos 20:28, otra situación muy similar. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual, acá le están hablando a leamos desde antes, pero de pronto para ver el contexto. 25, escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro, hablaba Pablo, me perdí. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios.
Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar el rebaño. En algunas versiones ese obispado lo llaman ancianos, porque tienen que estar atentos, supervisando de que no se metan, ¿qué? Lobos a las congregaciones. ¿Qué es cómo hace un lobo para dañar una congregación? Una persona falsa con pequeñas sutilezas, como los de anterior caso, que meten ahí una doctrinita como rara y de repente eso se va. ¿Se acuerda de la levadura, que es lo que hace? Permea la masa y al final todo queda leudado, el pan. Entonces estas personas, junto con los sacerdotes, tienen que estar, mire, los sacerdotes ejecutan doctrina, lo van poniendo y los ancianos están pendientes de que esto se mantenga junto con los sacerdotes. Por eso es un trabajo en equipo, es en equipo. Vamos a la otra, cuarta. Administran justicia y en situaciones complejas la revisan junto con los sacerdotes. Esto implica que los ancianos deben conocer muy bien la ley de Dios. Momentos de juicio, de tomar decisiones, en temas difíciles, los ancianos tienen deben junto con los sacerdotes tomar decisiones claves. Por eso deben conocer la ley de Dios. Vamos a ver, Éxodo 18:25, vamos rápido allá atrás. Éxodo 18:25 dice lo siguiente. Aunque ustedes ya leímos esto. Ah, no, este no lo leamos, perdón. Quiero leer Deuteronomio 21:18. Es que de pronto tengo que corregirlo, es Deuteronomio. ¿Dónde está Deuteronomio 21:18? 21. Es que el anterior era de los diáconos y lo metimos ahí por error. Deuteronomio 21:18, vamos a ver si lo metimos bien. Es que aquí hubo como un errorcillo. Ah, sí. Miren, Deuteronomio 21:18. Nos recuerdan situaciones complejas que pasaban en el pueblo o en Israel, en el pueblo de Dios. Por ejemplo, dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre y a su madre ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante ¿quiénes? Los ancianos. Es decir, en esa época cuando era una situación compleja, cuando los directamente responsables ven que hay una obsesión por la indisciplina, a pesar de que hay un intento de tratar de que la cosa mejore, pues hay que llevarle entonces ya el tema a los ancianos porque es un asunto muy complejo. ¿Y los ancianos qué hacían? Y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho y no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrean hasta matarlo. Así que yo no estoy diciendo que ahorita vamos a matar a alguien ya y todo eso, pero lo que quiero decir es que se consideraban a los ancianos el conducto cuando ya había alguien obstinado en desobedecer. Por ejemplo, si en una iglesia local hay diferentes ministerios, grupos, y de repente hay uno que está obstinado por desobedecer a esos diáconos o a esos sacerdotes, entonces la cosa hay que escalarla junto con los ancianos para ya tomar decisiones. Esos temas fuertes, delicados, de temas de obstinación, de desobediencia, se llevan a los ancianos para que junto con los sacerdotes tomen decisiones al respecto. Vamos a leer una más, el 19:11-23, ahí mismo de Deuteronomio. 19:11-23. Dice así: pero si un hombre odia a su prójimo y le prepara una emboscada y lo asalta y lo mata y luego busca refugio en una de estas ciudades, los ancianos de tu ciudad mandarán a arrestarlo y lo entregarán al vengador para que lo mate. No estoy diciendo que vamos a hacer eso en términos de ejecución, pero quiero que entienda que en una situación compleja, entonces los ancianos actuaban para llevar a cabo justicia.
si ya se pasa, digamos, los conductos regulares. Recuerde que la palabra de Dios dice que si hay un problema con alguien en la congregación, háblela usted primero con esa persona. Si la persona sigue obstinada en la desobediencia, ¿qué hay que hacer? Llame a unos testigos de la iglesia, normal. Si la cosa sigue y persiste, ya escálelo, ya ahora sí con sacerdocio. Y si sigue, escálelo junto con ancianos. Y dice la Biblia que si ya después de todo eso sigue obstinado, díganlo públicamente ante la iglesia, pónganlo en deshonra y échenlo de la congregación. Pero para llegar a ese punto, sacerdotes y ancianos tienen que haber tomado esa decisión después de haber visto que hay una obstinación por la desobediencia. Porque si Dios, o más bien si Satanás manda a alguien como oveja a cualquier congregación, que eso pasa, calladito va, o calladita, y de repente la cosa se escaló, nunca escalaron, nunca vio, los ancianos no estuvieron pendientes, los sacerdotes tampoco, nadie supo nada, y cuando vio es que la congregación anda en terribles problemas. ¿Bien? Entonces, ahí, si usted ve que algo pasa y que como que, ¿qué pasa si los sacerdotes se ponen como chuecos? Como que el sacerdocio, estoy hablando, y empiezan a andar mal, entonces ¿usted a quién debe recurrir? Para hablar esa maldad que están haciendo sacerdocio, o el sacerdocio, ¿a quién debería decirle? Pues a los ancianos. Y si los ancianos andan como medio raros, pues al sacerdocio, porque nadie está por encima de... Usted siempre va a tener ¿a dónde? Ahora, si el sacerdocio, los ancianos, porque deben ser siempre varios, pero eso ya llegar a ese punto decía ser muy terrible. Y los diáconos todos se ponen de acuerdo para la maldad. ¿Usted qué debe hacer? Salga corriendo. Huya. Ahí no hay nada más que hacer. Huya. Pero generalmente en algo serio no va a pasar eso porque siempre va a haber una pluralidad de personas, tanto en el sacerdocio como en los ancianos, y más abajito ahí están los diáconos apoyando. Muy bien, sigamos. Pasemos a la otra. Deben ser informados de los propósitos y andamiaje general de la congregación. Los ancianos deben ser informados en términos generales de los propósitos y andamiaje general de la congregación. Leamos Éxodo 3:16. Mire lo interesante. Esto era muy chévere como ellos se sujetaban entre ellos y me parece hasta muy sano. Miren lo que pasaba, Éxodo 3:16. Dice, desde el 15, Moisés, dice, además Dios le dijo a Moisés, esto es palabra de Dios directamente al sacerdocio, diles esto a los israelitas, el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y mire lo que dice el 16. Y tú, a Moisés le dice, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso, le dijo Dios. Entonces ellos y tú te presentarás ante el rey de Egipto y les dirá al rey de Egipto, o sea, al faraón, el Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Es decir, Dios somete a Moisés a avisarle previamente a los ancianos del propósito que tiene con la congregación o con el pueblo de Dios para ahí sí luego efectuarlo. ¿Me explico lo que está pasando detrás? ¿Me entienden? Entonces el sacerdocio, a pesar de que es nombrado o llamado por Dios previamente, y a pesar de que a través del sacerdocio Dios llama a los ancianos, una vez nombrados, debe haber una sujeción y los sacerdotes tienen que avisarle a los ancianos si están en común acuerdo de los propósitos que Dios le ha dado al sacerdocio.
Por eso Dios le dice, tranquilo, vaya que los ancianos van a aprobarte lo que te dije que hicieras. Ellos te van a decir que sí y van a ir juntos ante el faraón, porque ahí hay un gobierno ya andando. Sacerdocio junto con ancianos van y se presentan ante faraón. Ambos. Qué interesante. Miremos una más. También Éxodo, pero 4:29. 4:29 dice ahí adelantico, dice así: luego Moisés y Aarón, sacerdocio, reunieron ¿a quiénes? A todos los ancianos de Israel, los reunieron, los convocaron. Y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, les dieron, si ven, les cuentan los propósitos que se avecinan. Realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Los israelitas que representan a la congregación, al pueblo de Dios, se van a inclinar y van a adorar al Señor cuando ven un gobierno bien, de esta manera, con sacerdocio sujeto a ancianos y ancianos sujetos a sacerdocio. Entonces, ¿el pueblo qué va a pasar? Adorará a Dios. Así van a adorar a Dios. Qué interesante. Yo quiero ver uno rápido, Nuevo Testamento de eso, rápido, Hechos 21:17. Mire este rápido, para que vean cómo se cuenta. El sacerdocio debe contar el andamiaje y propósitos generales que tiene Dios y ellos estar juntos en esto. Cuando uno quiere hacer o tiene un espíritu como medio de tirano, pues usted no quiere sujetarse a nadie, usted quiere ser el que se entrone y se empotre. Eso es lo más peligroso que hay. ¿Ya lo encontraron? Me perdí. ¿Alguien lo encontró? ¿Estoy en qué? ¿En Hechos? Dígalo duro. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes los recibieron calurosamente. ¿Quién le estaba contando a quién? Aquí les voy a mostrar. Hechos 12:17. Mire lo que acaba de leer. Dice así. ¿Es 12:21? Uy, ya me perdí en esta. Ya, perdonen. 21:17. Miren, es que quiero mostrarles algo. Pablo empezó a contarles y a darles noticias y a contarles a los ancianos lo que había pasado. Miren, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los... ¿A quién vio? Fue a donde Jacobo, que era parte del sacerdocio, pero también ante los ancianos que estaban presentes. Y después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Es decir, Pablo les contaba, les daba cuentas, el informe, muy bien, esa es la palabra, les daba el informe a los ancianos. Porque los ancianos quizás no estaban haciendo ese rol sacerdotal, pero sí tenían que saber lo que estaba pasando. ¿Sí ve cómo Pablo y ellos como apóstoles se sujetaban? Y los ancianos tampoco tomaban un rol de ellos, no, estaban sujetos juntos. Muy bien, representan a la congregación ante el público. No lo voy a leer por tiempo, pero si se dan cuenta, los sacerdotes, bueno, leamos uno nomás rápido, Éxodo 3:18, aunque ya lo leímos, creo que es el mismo que leímos ahorita, pero lo que quiero que entiendan es que cuando fueron ante Faraón, sí, creo que ya lo leímos, cuando fueron ante Faraón, se presentaron ancianos y sacerdotes representando al pueblo de Israel. Es decir, cuando hay una situación de representar a la congregación ante el público, tanto sacerdotes como ancianos, ahí estamos. Porque son el gobierno de la congregación, quienes representan al pueblo de Dios, en este caso la iglesia local. ¿Bien? Entonces ahí estamos juntos. Vamos otra vez a otro lugar. Sus miembros solo pueden ser varones casados. Este es un detalle importantísimo. En los ancianos sí es muy claro la palabra. Ahí sí dice, no en el sacerdocio, que después lo veremos como hay mujeres, como ya lo dijimos hace 8 días, pero en los ancianos sí es muy claro que solo deben ser varones. Sus miembros solo pueden ser varones u hombres casados. Pilas, tienen que tener
casados que cumplan con un intachable testimonio y posean el perfil según las Escrituras. Donde mejor sale eso es en Hechos 15:1. Ahora sí leámoslo rápidamente. Hechos 15:1. Si una persona no está con estas características, no debe tomar este rol. No hay mujeres en esta área. Sí en el sacerdocio, lo veremos al final, sí en el diaconado. Muy bien. La parte judicial de una congregación, que es esta parte, y de supervisión, debe ser solo de hombres, pero no pueden ser hombres. Por eso a veces nos confundimos. Y si no estoy casado, seguramente, y tienes un llamado eclesiástico, fijo no vas a ser anciano. Pero sí, como Pablo y varios estaban en la parte ¿qué? Sacerdotal, o incluso pueden ser parte del servicio del diaconado debajo de otros casados. También puede pasar. Listo, muy bien. Dice 1 de Pedro 5, 1 y 4. Ahora sí. Dice, eso ya muchos lo conocen, pero aquí repiten con claridad. Los ancianos desde el 1, Pedro 5, 1, dice, los ancianos, 1 Pedro 5, 1, los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y participe con ellos en la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, cuiden como pastores del rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, le están hablando a todas estas personas, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Sin embargo, este no es, porque no lo he puesto. ¿Ustedes saben cuál es el que estoy buscando? Sí, este es el Tito, ¿y por qué no la puse? Bueno, se me olvidó porque es Tito el que dice todo en Tito. Vamos a buscar Tito, que ese es el chiquitico que siempre se pierde. Ese Tito siempre a mí es como el que se me, ¿qué? ¿Ya lo encontraron? No, pero yo lo quiero leer. Dilo duro, Cami. ¿Cuántas mujeres debe tener el anciano? Una. Muy bien. ¿Qué más? Hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. O sea que los hijos deben ser creyentes, libres de sospechas de libertinaje y de desobediencia. Es decir, tiene que haber aprendido a tener un rol de padre, no solo de esposo. Eso es lo que nos está tratando de decir. ¿Qué más? El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias, al contrario, ganancias. Aunque en ese caso el obispo ya está hablando más a la parte sacerdotal. Digamos que hasta el 6 es esa parte que, no quiere decir que lo otro no aplique, ¿no? También. Pero lo que queremos decir es que un anciano no puede ser una persona que no haya entendido cómo ejercer el rol de esposo y de padre. Tiene que haberlo vivido. Y tiene lógica, porque si es parte de la supervisión de una congregación, parte de lo que uno aprende como padre es a supervisar y a dormir con un ojo abierto. ¿O no? Todos los que ya somos padres y madres. Uno nunca vuelve a dormir igual. Usted duerme con un ojo abierto. Yo antes cuando era joven nada me despertaba. Ahora cualquier ruido, ¡pum! Y ya me levanto automático. Parezco Terminator. Y ya uno mira, el cuarto está... Y uno aprende a supervisar, uno mira ventanas, uno mira el peligro antes de que ya haya llegado el peligro, uno tiene un sexto, séptimo, octavo y noveno sentido, uno ve las cosas antes de que han llegado, porque uno desarrolla eso como papá, uno sin ser padre no desarrolla eso. Uno está pendiente de todo, que del agua, que del frío, que del calor, que de arriba, que de abajo, que todo, la calle, todo. Entonces en una congregación
quien tiene un rol de anciano tiene que haber sido padre, y no solo padre, esposo, y tener un rol correcto de fidelidad con su cónyuge, con su esposa. Porque si no es fiel a Dios, pues no va a ser fiel a su esposa, y si no es fiel a su esposa, pues mucho menos va a poder ser fiel en la congregación. No va a poder ser un ejemplo. Por eso el anciano debe tener ambos roles y debe haberlo hecho bien. De lo contrario, no. ¿Listo? Usted también nunca va a ver un anciano. Mínimo tiene que haber pluralidad de ancianos. Mínimo 2, mínimo. No puede haber solo uno. Porque si no, entonces usted nunca va a ver solo un anciano. Siempre hay un. Por eso se le llama el consejo de ancianos. Muy bien. Sigamos. Oiga, yo tengo que cambiar eso porque lo más importante no lo pusimos. Muy bien. Muy mal el sacerdocio. Muy mal. Sigamos. Creo que este es el último o nos queda alguno más. Este es el último. Su desempeño no necesariamente es de tiempo completo. Esto es clave. Sin embargo, si se llegan a dedicar a predicar y enseñar, porque un anciano puede ser llamado a eso, a dedicarse en algún momento a predicar y enseñar, y esta última, su actividad principal, deberá recibir salario para su sostenimiento. Vamos a leer, 1 Timoteo 5:17. Miren lo interesante que dice allá atrásito en 1 Timoteo 5:17. Dice así: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Tremendo, chévere. Personas que uno dice, wow, uno puede confiar, tienen ese sexto sentido, de verdad se toman en serio su labor, están ahí, velan por la iglesia. Dice, deben ser dignos de doble honor, especialmente aquellos que se dedican o dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Es decir, aquí tengo que dar un paréntesis. El gobierno en una iglesia local no es igual que el gobierno en el estado, donde todo está totalmente separado. Sino que aquí en el gobierno local, aunque hay un rol más específico, puede haber funciones interconectadas. Usted en el gobierno civil, usted le dice, usted no se me mete aquí una línea porque usted es de lo ejecutivo, yo soy de lo judicial y usted es de lo legislativo. En la iglesia local no funciona así, aunque hay unos roles más entendibles. Si se dan cuenta que, por ejemplo, si hay un tema de juicio y supervisión, muchas veces los sacerdotes van a trabajar en conjunto con los ancianos, va a haber conjunto. Los diáconos se van a dar cuenta que no van a estar llamados a esos temas tan complejos. Los diáconos no están llamados a meterse. Ahí es un tema más de sacerdocio y ancianos. Los diáconos sí pueden llegar a juzgar ciertas situaciones, pero según la naturaleza de sus funciones, después lo vamos a ver. Sí tienen un nivel de juicio, ministerio está, pero cuando se pone la cosa papa caliente, ¡up! Y ahí entran los sacerdotes y ancianos a hacer su labor. Ahí ya los diáconos no se meten. Entonces lo que quiero decir es, no es que estén enteramente el tema dividido, pero un anciano puede no estar de tiempo completo metido en los asuntos del andamiaje constante, pero algunos pueden llegar a ser llamados a, que es lo que trata de decir aquí la escritura. Y esos que son llamados a en algún momento y de repente dedican sus esfuerzos y de repente están prácticamente haciendo parte también de lo que hacen los sacerdotes, predicando, haciendo, pues a ellos toca ayudarles financieramente y entran dentro de ese sistema. Pero si no se dedican a eso y probablemente pueden tener otra actividad económica, pero aún así están pendientes, se le cuenta, ellos saben lo que está pasando y están con un ojo abierto y toman decisiones importantes para la congregación, a pesar de que no es su actividad económica principal, ellos pueden ser ancianos también. Es decir, hay ancianos metidos dentro de todo el andamiaje junto con los sacerdotes y otros que toman, aunque no están metidos, su función no es necesariamente de lleno y por ende su actividad económica no es la misma, probablemente pueden estar haciendo otras labores económicas normales, trabajando, pero aún así tienen el rol en ese sentido otros.
Pueden ver un poquito que hay algunos metidos más que otros, pero aún así hay ancianos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ese andamiaje más o menos entre ahí es cuando ya entendemos, bueno, un anciano entonces probablemente, depende, va a tener más injerencia o no, pero gracias a Dios de que tengamos en algún momento, o que tengamos ancianos en nuestra congregación, para poder tener esa ayuda de supervisión y de juicio en temas complejos, y puedan así trabajar en conjunto con los sacerdotes y podamos tener un gobierno mínimamente transparente dentro de una congregación. Vuelvo y lo repito, si usted ve situaciones complejas, incluso de los sacerdotes que deberían dar ejemplo en todo y de donde nace todo, usted podría levantar la mano ante los ancianos. O viceversa. ¿Qué es lo que a veces ocurre en nuestras congregaciones? Que los sacerdotes hacen lo que quiere y uno no tiene como herramientas como uno pueda levantar la mano. Y a veces los ancianos están ahí, pero no están ahí. Y les da a veces a los ancianos, si es que existen, les da cosita meterse con el ungido de Jehová. Algún Moisésito chiquito que quieren entronar. Y nadie le puede decir nada. Porque a pesar de que arrancó con él, se puso y se empotró, y entonces hacía ya una medio figura, el que manda, ¿quién es? En ese caso, usted se imagina a Moisés diciendo, es que yo aquí mando. Y llegaba de tremendo como lo usaba Dios y cosas, o Pablo, ¿no? Y llegaba a Jerusalén y no daba reporte. ¿Qué hacían ellos? De inmediato iban donde los ancianos, daban reporte. Juiciositos, los ancianos, ay, está pasando eso muy bien. Oiga, y Moisés también una vez a los ancianos, miren, nos mandaron para el faraón, van con nosotros, y entonces Dios en el corazón de los ancianos, sí, vamos a ir contigo, y vamos. Entonces sí ven que hay ¿sí? Y de inmediato aquel que Dios llamó para empezar una obra, como en el caso de Moisés, como en el caso de los apóstoles, ellos mismos ponen el gobierno y ellos mismos se sujetan al gobierno. Ese es el corazón de Dios. ¿Bien? Entonces, para que aquí de a poco, una vez terminemos de analizar los diáconos y lo que falta y terminaríamos, la idea es empezar a formar un gobierno. Porque por ahora lo único que ustedes ven es ahí van por aquí, van por allá, pero yo no puedo llegar a entronarme jamás en nada. Ni mi esposa, ni nosotros como familia. Al revés, nosotros tenemos que generar un gobierno, ¿se acuerdan? Moisés, llama a los ancianos que voy a impartir mi tu espíritu en ellos y voy a hacer que haya un gobierno. No es que tú te vas a poner. Ahora, siempre en las congregaciones habrá un líder o líderes que son personas más visibles, ¿sí? Eso es normal, que haya liderazgo, o sea, que haya personas más visibles. Pero que una persona sea líder no quiere decir que gobierna unilateralmente y únicamente. Un líder es ser líder o presidir cosas es un don. Pero eso no quiere decir que ese don conlleva que ese que hace más cosas de manera más visible sea el que gobierna. Eso no es directamente proporcional. ¿Quién era el más visible de los 11 discípulos que estuvieron caminando con el Señor porque el 12º lo traicionó? ¿Quién era el más visible? El más como el que todo el mundo veía y como que más hablaba en público y como ¿quién? Pedro. Él era el que tenía un mayor liderazgo público. Pero cuando ustedes se dan cuenta y ellos le hablaban a la iglesia, decía, a los apóstoles y al Espíritu Santo nos pareció bien esta decisión que hemos tomado. Es decir, aunque Pedro era visible, los apóstoles se reunían y tomaban decisiones en conjunto. Pero Pedro era el que daba la voz pública, que tomaba liderazgo público, que lo veían más, pero él no gobernaba. Gobernaban en ese momento de arranque los 11 apóstoles, los 11 tomaban decisiones y luego ellos empezaron a generar gobierno en los diferentes espacios, poniendo ancianos en cada lugar para que personas como ancianos también en esos lugares, más otros nuevos sacerdotes, como le pasaba a Timoteo, generaran gobiernos locales y así la iglesia se iba expandiendo. ¿Cómo se expande hoy generalmente la iglesia? ¿Hacia dónde? ¿Así? Así se expanden lastimosamente muchas congregaciones. Y las congregaciones, en vez de expandirse hacia arriba, se deberían expandir ¿cómo? Así.
De pronto no tan grandes, grandes, yo no estoy diciendo que, mejor dicho, voy en contra de que haya mucha gente, no, pero usted en algún momento tiene que hacer esto y generar más gobiernos locales y así expandir. ¿Qué fue lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Qué querían hacer todos? De para arriba. ¿Y qué hizo Dios de aposta? Se me esparce. O sea que hay un diseño de Dios que haga esto, no que haga esto. Y que se entrone a alguien por ahí. O algunos por ahí. ¿Listo? Oremos, terminemos orando. Y esto nos muestra un poquito esa sujeción, y ahí la vemos ya más claro, una sujeción recíproca entre el sacerdocio, los ancianos. Ambos cuidan de la mies, cuidan de la obra del Señor. Ambos están supervisando. Ambos, sacerdocio y ancianos, están pendientes de que la cosa marche. Quizás los sacerdotes están más en el ámbito de poner las bases y estrechar y predicar, y los ancianos están ahí mirando que todo ande bien y que nadie, y si alguien se pone muy testarudo y de muy desobediente y trae cizaña a una congregación, entonces eso se debe escalar con los ancianos y para que ancianos y sacerdocios tomen decisiones, rompan ahí, que no se pongan y se propague nada. Por eso usted debe respetar a un anciano en el futuro, si es puesto acá, de una manera muy especial, porque no es cualquiera. Igual que el sacerdocio también. Pero también si usted ve que los ancianos no se toman en serio su rol, usted puede decir, no, eso no es así. La Biblia dice que tú, si eres anciano, debes vivir y debes ser intachable, ¿o no? Porque usted tiene respaldo. Lo mismo el sacerdocio. ¿Cómo así? ¿Usted es sacerdote? Ok, usted estaba en parte de sacerdote. Ok, usted debe ser intachable también. Ahí dice ejemplo. Usted también puede demandar que el gobierno de una iglesia sea lo que dice la Biblia que debe ser. ¿O no? Claro, usted puede decir no. Si tú no eres un ejemplo de santidad, yo no puedo creer que esto esté pasando. Tú tienes que... Ahora, no quiere decir que las ovejas no sean ejemplo de santidad, pero la esperanza de que las ovejas del Señor lleguen a ser ejemplo de santidad es que vean un gobierno en ejemplo. Eso es lo mínimo cuando uno llega a una iglesia, ¿o no? Uno espera que los que están ahí, y nosotros a veces afanosamente queremos hacer cosas en la iglesia y de pronto meternos y hacer, no, espera un momento, primero seamos limpios, seamos libres. Recuerde que uno no sirve para ser libre, uno sirve porque ha sido libre. ¿Se acuerdan lo que les dije hace 8 días cuando Dios tenía esclavo a su pueblo? Él dijo a Faraón, libera a mi pueblo para que me sirva. Déjalos ser libres para que me sirvan. Es decir, ellos estando en esclavitud no podían servir a Dios. Cuando Dios los libera de la esclavitud, entonces ellos pueden servir. Por eso nosotros servimos cuando somos libres y no sirvo para ser libre, porque ahí es cuando nos hacemos daños a nosotros y podemos hacer daño a gente. Ahora, ¿necesitamos perfección? No, pero sí libertad. Y la libertad nos va a llevar a raspar siempre la perfección, que es la santidad.